Hola Fabio. Hola Fabio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la tesis doctoral de Angélica Fernández, que básicamente trata cuatro temas que le llaman la atención. El primero es la consideración o los elementos que configuran el emplazamiento de una obra arquitectónica en el lugar. El segundo es la tendencia proyectual hacia la reducción. El tercero, la sensibilidad y la originalidad en los materiales de la arquitectura suiza. Y el cuidado del diseño y la ejecución técnica. Bueno, básicamente vamos a hablar como de los temas que más nos interesaron en las conclusiones y uno de estos es que como que realmente le da importancia al tema del lugar para la arquitectura suiza, la importancia de saber implantar una pieza arquitectónica teniendo en cuenta el contexto y siendo lo menos invasivos posibles y como que permitiendo que la arquitectura también pueda entrar en armonía con ese paisaje natural, que es muy importante en Suiza. Es un poco el tema, la tendencia hacia la reducción selectiva, ¿no? Que hay un interés por la mesura, por el bajo perfil, no se buscan los excesos, todo lo contrario. Y ahí es cuando entra el tema de la mimesis, mimetizarse para no llamar la atención. Exacto, y esta mímesis, algo que también pareció muy interesante es que es una mímesis muy integral, no solamente habla, digamos, del aspecto formal de la arquitectura y cómo se relaciona con el contexto, sino también habla del uso del material, y eso es algo que, digamos, es un tema muy recurrente en todo lo que hemos discutido durante la clase, y yo creo que es precisamente esa sensibilidad material como la que permite una mayor relación con el contexto. Entonces ponen un ejemplo que es muy importante, que es las termas de Valls de Peter Zumthor, en donde Zumthor toma la decisión de que el material principal sea la piedra que viene de la montaña en la cual se inserta el proyecto. Entonces son ese tipo de decisiones que parecen mínimas pero que realmente tienen mucho impacto a la hora de ver el proyecto como un todo. Creemos que ahí también entra un poco el tema del color, pues con respecto a lo material, que no solo busca hacer una mímesis desde como lo natural y lo básico, sino también como entender el edificio como un todo, como un elemento general, y ahí es cuando aparece el monocromo, ¿no? Y cómo a partir del color también se puede generar la mimesis, entonces no es tan literal, sino tal vez puede trascender un poco más a eso. Sí, Pero es una suposición, es lo que creemos y estuvimos sí, discutiendo. y también discutiendo ese asunto, como que, y bueno, todos los anteriores nos damos cuenta de que los efectos de este tipo de decisiones es realmente una arquitectura que es muy honesta, entonces no tiene lugar para excesos, no tiene lugar para nada que no sea fundamental dentro de la pieza. Eso es en cuanto al lugar, ¿no? También hablan de un punto muy importante que nos pareció interesante mencionarlo porque realmente no lo hemos discutido mucho en clase ni en los textos, los demás textos que hemos leído, y se trata de como la importancia de las maquetas dentro de la producción arquitectónica. Y es ver las maquetas no como un instrumento para alardear, como para mostrar, digamos, sí, como para mostrar el proyecto, como las cosas buenas del proyecto, sino es más un instrumento para pensar y que aporta mucho a la producción arquitectónica, como en esas primeras etapas. Eh, lo que dice en la tesis es que como que reflejan una visión objetual de la arquitectura, en donde digamos que aporta muchísimo para poder entender esas relaciones de interior-exterior, cómo se va a emplazar, en qué lugar se va a ubicar la arquitectura y cómo esos límites que son tan importantes. Y ese tema de las maquetas y la representación está muy de la mano pues en la intención por cuestionar como las formas que ya existen, ¿no? Y qué se puede hacer para expresar cosas que tradicionalmente no se podrían hacer. Y ahí creemos que es cuando aparece el tema del arte y las influencias artísticas como una forma de cuestionar y de explorar esos temas. Sí, esto de las influencias artísticas es muy importante porque
también en todos los temas que hemos visto, en todas las lecturas, los arquitectos que hemos estudiado, nos damos cuenta que siempre hay una estrecha relación con el arte, y no solo con el land art, que parecería lo más evidente, sino con muchos estilos artísticos. Entonces, algo que mencionan en la tesis es que, digamos, que la arquitectura suiza no se va hacia un estilo específico de arte, sino que más bien busca la colaboración con artistas de estilos distintos, y sin embargo le sigue dando mucha importancia al tema del arte en la arquitectura. Es algo que no se puede obviar y que realmente permite que el proyecto crezca mucho más. También hay relaciones muy evidentes, como es el caso del arte povera, donde pues hay un interés por la honestidad del material, por el origen del material, el posible significado, simbolismo que tiene el material que se está usando. Y pues eso es claro en lo que estábamos hablando ahorita, como en el caso de Peter Zumthor. Ese interés por la honestidad material es clave. Lo mismo en el minimalismo, como esa búsqueda por la reducción, por la mesura, por como la discreción y generar o expresar lo esencial, lo simple. Y eso es como muy el pensamiento del arte abstracto del siglo XX, a partir de pues, toda esa idea de la esencia. Y pues sí, es muy interesante también cómo ven estas dos disciplinas, porque como que más adelante las conclusiones afirman como la arquitectura no es arte, ¿sí? Tampoco, y Peter Zumthor también lo dice, como no, los arquitectos no pueden... O sea, Zumthor, hablando sobre el arte povera, y vamos a citarlo, dice que lo que me impresiona es la manera precisa y sensible con la que utilizan los materiales. Y pues Exacto. es lo que estábamos diciendo ahorita. Sí, es como abordar la arquitectura desde otro punto de vista, que también puede ayudar mucho como a la comprensión del material, y al saber cómo transmitir lo que se quiera transmitir con la obra arquitectónica. Entonces, digamos que tanto los artistas como los arquitectos tienen un criterio estético, pero vienen de diferentes, no sé si sepan, como mundos de sí, diferentes como de distintos contextos. contextos, exacto, y pues pueden interpretar una misma idea de formas distintas, pero pueden ser a la vez muy complementarias. En realidad es como un diálogo, o sea, hay un interés por el mismo fin y la forma en la que se expresa o se manifiesta ese interés puede ser por medio del arte, de la arquitectura, pero buscan la misma cosa. Exacto. Y pues ya más adelante, como que Sí. Okay. como que quieren comprobar como una pregunta muy específica, y es como si Suiza es realmente portador de un estilo arquitectónico específico, pues después de todo lo que ya se habló, y se como que hacen referencia a distintos aspectos eh, de esa nación, y hablan, por ejemplo, que políticamente Suiza es un país que nunca se ha visto involucrado como en grandes conflictos, ni en grandes guerras, por lo tanto como que les era posible eh, acoger a distintos intelectuales que iban aportando a su cultura, y además de eso también tenían como mucho más espacio para crecer culturalmente, bueno, y en muchos otros aspectos. Entonces eso como que fue una ventaja para ellos, y eso también les permitió precisamente consolidar una escena artística que terminó siendo muy importante para los habitantes. Sí, lo chévere de eso es que pueden conformar como su propia identidad y sus propios intereses, pero sin aislarse, porque evidentemente están en contacto y en diálogo con manifestaciones que son externas a Suiza. El arte povera es italiano, el minimalismo pues también está en Europa, pero en su gran mayoría aparece en Estados Unidos. Entonces hay como una comunicación constante, pero se podría decir que cogen lo mejor de eso y lo transforman en torno a su contexto, ¿no? Es como un proceso de apropiación y transformación de, pues de la literatura, de la música y del arte. Sí. Muy bueno. De acuerdo. Gracias, Gracias, Fabi. Fabi.